Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, noches ya. Tengo tanto rato de no salir a ver el cielo, entonces me pierdo con las horas. Sí, bueno, Rena me pidió que les compartiera un testimonio y la verdad que sí es un testimonio de victoria. Algunos ya lo conocen, otros pues hoy se darán cuenta de que es el testimonio, y los que están en el video viendo, pues ahí también les va para que conozcan a ese Dios del que hemos estado hablando hoy, ese Dios que es un Dios que nos redime, es un Dios que nos liberta, es un Dios que nos salva, es un Dios que nos ama. Mi testimonio comienza el 30 de noviembre del 2015, el año pasado. Ese día, después de haberme sentido varias semanas con mucho cansancio y como con un tipo de gripe, fui a consultar al médico. Ya había ido una vez, pero ya iba la segunda vez a consultar porque no me recuperaba. Y ese médico, con malicia indígena, dice él, es un médico que me conoce a mí desde niño, desde los 12 años, 10 años. Entonces, dice él, yo lo vi a usted y, y me entró esa duda de que por qué pasaba tanto tiempo enfermo, porque iba para 2 semanas que yo lo veía aquí por el EVAIS y no lo veía que se recuperara. Entonces me manda a hacer unos exámenes de sangre que los señores del laboratorio no se lo creían, entonces me pidieron repetir la prueba. Vamos otra vez y repetimos el examen de sangre, mismo resultado, y el doctor me mandó así de emergencia al hospital, con la sorpresa de que tenía muy alterado el examen de sangre. Hasta ese momento yo no sabía qué tenía, no sabía qué era, porque me estaban poniendo a correr. Llego al hospital de Heredia y pasé todo el día en el hospital de Heredia y mientras me hacían otra vez exámenes ya un poco más profundos, y ahí sí me dieron un diagnóstico. Ya los doctores ahí me diagnosticaron que tenía una leucemia. En el momento que nos dieron el diagnóstico, mi esposa estaba ahí conmigo y fue un choque bastante fuerte. Entra la duda en la mente de uno y empieza uno a preguntarse, ¿qué pasa ahora? O sea, bien, es cierto, ya hicieron los exámenes, se diagnosticó la leucemia, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Qué van a hacer los doctores? ¿Hay cura? ¿No hay cura? El término leucemia lo asocia uno con cáncer. De hecho es un cáncer, es un tipo de cáncer, y al asociarlo con cáncer lo asocia uno con muerte. Es lo primero que se le viene a uno a la cabeza, es lo primero que creo que a mi esposa se le vino a la cabeza también. Y los doctores no te dicen nada, los doctores simplemente te dan el diagnóstico y te dejan ahí hasta que vengan ya los expertos, los hematólogos a revisar. Entonces ya empiezan a conversar a uno más acerca del tema. Pero esa primera noche en el hospital de Heredia, cuando te dan el diagnóstico y te dicen usted se queda aquí, su esposa se va, se queda uno, ¿y ahora qué? O sea, ¿de dónde me agarro? ¿Qué hay? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Empieza uno a tener muchas preguntas, no hay nadie con quien hablar, no tienes un compañero de cuarto porque te toca dormir en un pasillo, en una silla de ruedas, porque está saturada la parte de emergencias, y lo que son la medicina interna, que son ya los cuartos arriba en el hospital, estaban saturados también. Entonces queda uno en el pasillo. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? No hay un doctor, no hay un enfermero, no hay nadie con quien poder hablar y uno empezar a aclararse las dudas. Entonces ahí es donde uno empieza a agarrarse de Dios y empieza a hablar con Él. Y empieza a preguntarle, Dios, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Yo tengo 4 hijos, la mayor ya está casada, pero tengo 3 en la casa todavía. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Yo soy la fuente de sustento de la casa. Le digo, tú eres el que me das trabajo a mí, mi esposa está en la casa. Digo, yo soy la principal fuente de ingresos.
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el estudio de mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Cuándo voy a tener respuestas? ¿Cuándo voy a saber si hay sanidad o no hay sanidad? ¿Cuándo voy a saber yo si va a haber un tratamiento médico que me pueda ayudar o no? ¿Qué va a pasar? Y empieza uno a conversar con Dios y a conversar con Dios, pero se siente solo a la vez, porque no tienes a nadie físicamente con quien hablar. Entonces es un vacío que uno siente, que a veces uno piensa que ni siquiera Dios lo llena, pero poco a poco vas viendo cómo Dios va llenando ese vacío. Poco a poco vas sintiéndote acompañado y poco a poco vas viendo que las respuestas empiezan a llegar. Yo sé que esa misma noche mi esposa se fue a la casa triste, reunió a mis hijos, reunió a mis papás, les dio la noticia y yo sé que lloraron. Yo no estaba ahí, pero yo sé que lloraron. Yo sé que hubo tristeza, yo sé que hubo llanto. Es una noticia que no es fácil de asimilar para nadie. Y máxime que, como les dije al principio, o sea, asocia leucemia, cáncer, muerte. Ese es el asocio que uno hace automático en su cerebro. Entonces empiezan a haber dudas también en la casa. Mas sin embargo, 2 de mis hijos se levantaron y ellos mismos me lo confesaron cuando venían a visitarme al hospital. Me decían: papi, yo no sé si es que yo soy insensible o qué. Digo, pero ese día que mami nos reunió y nos dio la noticia, ese día yo sentía convicción, me decían mis hijos, yo sentía convicción de que usted estaba sano, de que esto era simplemente un proceso que Dios quería que usted pasara para tener un testimonio que contar, para tener algo ahí y que Él se pudiera engrandecer. Pero yo sabía que usted estaba sano. Dice, yo a veces no sé si mami me entendía o no me entendía, pero yo sabía que usted estaba sano. Entonces yo me sentía fuerte, pero yo no sabía si era que era insensibilidad mía o que era realmente convicción de Dios. Y yo ahora lo entiendo que era convicción de Dios, porque después de haber estado 2 noches en el hospital de Heredia, una sentado en una silla toda una noche y otra ya en una cama, en un cuarto de hospital, me trasladan a otro hospital que es más especializado. Me trasladan al Hospital México, donde ahí sí hay hematólogos, especialistas, y ahí ya empieza todo lo que es el tratamiento médico. Ya llega un médico especialista y habla conmigo y me dice: esta enfermedad tiene una probabilidad de vida de 30%. Esto es un 30-70. 30 se salvan, 70 no se salvan. Y yo ahí inmediatamente yo le dije: bueno, pues yo voy por ese 30. Dice: yo soy del 30. Y empecé a declarar. Y declaré con mucha certeza y con mucha convicción, porque precisamente la noche antes, en esas conversaciones que yo tenía con Dios mientras yo estaba solo en el hospital, llegó Dios y me dijo: tú no tienes de qué preocuparte, yo ya te di la sanación, lo único que te pido es que te pongas a cuentas. Es lo único que te pido, ponte a cuentas y la sanación es tuya. Entonces yo empecé a pensar dentro de mí, pero mi vida ha sido muy tranquila, yo nunca he sido un hombre mujeriego, no he sido tomador, no he sido fiestero, no he sido esto, no he sido lo otro. Todo lo que otra gente ha vivido, yo no lo he vivido. Me casé muy joven, me dediqué a mi casa, me dediqué al trabajo, me dediqué al estudio. Yo siento que yo nunca hice nada malo. Mas sin embargo, en ese análisis que uno tiene que hacer, se da cuenta de que tal vez el no haber dado un abrazo, tal vez el haber hablado mal de alguien, tal vez el haber reprochado a los padres algo que hicieron cuando uno estaba joven y que a uno no le gustó. Esas cosas habían que irlas sanando poco a poco. Y esas cosas son las que empecé a analizar mi vida y empecé a ver cada aspecto, desde mi vida familiar, mi vida de trabajo, todo lo que yo había vivido, a ver dónde estaban esos puntos negros, dónde estaban esas fallas, porque eso era lo que yo tenía que confesar, eso era lo que yo tenía que declarar, porque si yo no hacía eso, Dios no me iba a dar la sanidad, porque así fue como Él me lo dijo. Y así está escrito también, y no es algo que Dios se lo inventó esa noche.
Él en su palabra lo dice, él en Santiago 5, 15 y 16, él habla de algo similar. Él habla de que él nos pide a nosotros que nos confesemos unos a otros y que oremos unos por otros, y que Él nos va a dar la sanidad. En el verso 16, así lo dice: confesaos unos a los otros, confesad vuestros pecados los unos a los otros, orad los unos por los otros, y yo os daré sanidad. Así es como Él lo dice. Y Él dice que la oración del justo es poderosa. Ahí mismo lo dice, que la oración de fe es poderosa. Y así fue como sucedió. Empecé yo a hablar con Dios y a decirle: Dios, sí, yo me equivoqué en esto, le pido perdón. No podía salir del hospital, entonces tenía que pedir perdón a la distancia a la gente y perdonarles cosas que me habían hecho y pedirles perdón por cosas que yo había hecho. Hablar mal de una persona, criticar a una persona, tal vez no te gusta la forma en que se viste alguien y hablaste mal de esa persona. Esas pequeñas cosas son las cosas que había que sacar, son las cosas que había que confesar. Y ahí empezó el proceso de sanación. Yo sé que en esa segunda noche Dios abrió puertas que no había abierto antes, y empecé yo a ver cómo Dios me llenaba de fe, cómo Dios me llenaba de esa convicción de que yo estaba sano, inclusive en los momentos más difíciles, porque después de haber empezado esa quimioterapia, a los 10 días entré en un cuadro que los doctores prácticamente me daban por ya que se había acabado mi periodo acá en esta tierra. Ellos decían: no, este muchacho se nos está yendo, este muchacho se está salvando. No se está salvando, este muchacho tenemos que correr para ver cómo lo llevamos a la unidad de cuidados intensivos, porque también estaba saturada. Los hospitales acá en Costa Rica siempre están saturados. Entonces era correr, pelearse con el consejo médico, pelearse con los directores de la unidad de cuidados intensivos para poder conseguirme un espacio para entrar ahí, porque ellos decían: se nos está yendo. Mi esposa y mi papá me vieron en ese aspecto donde yo estaba blanco, parecía un cadáver, ya los labios sin color inclusive. Tenía una bacteria que me estaba atacando el cuerpo, porque la quimioterapia lo que hace es que te mata las células de la sangre, buenas o malas. Ella no reconoce qué es bueno y qué es malo. Y yo lo ponía un día en el chat de Casa del Padre, y yo ponía: ¿cómo es posible que de algo tan destructivo, tan invasivo y tan malo surja algo bueno? Que es la sanidad. Y es algo que uno humanamente no se explica, es algo que viene, entra a tu cuerpo, altera tu organismo, destruye las células que están en la médula ósea, inclusive las que están en la sangre, y te quedas sin defensas, te quedas sin plaquetas, te quedas sin hemoglobina, sin glóbulos rojos. O sea, ¿cómo llega el oxígeno a los diferentes miembros del cuerpo si no tienes glóbulos rojos? No hay forma, médicamente no la hay. Los conteos se reducen al mínimo por efecto de la quimioterapia. Entonces el cuerpo de uno queda a expensas de lo que llegue. Un virus normal de una gripe para uno es la gran cosa, es la gran enfermedad. Una bacteria de las que tenemos nosotros en nuestra boca, que siempre están ahí, para uno se convierte en un super enemigo que tiene superpoderes. Son cosas que quien no las vive no las conoce. Entonces en esos momentos una bacteria cualquiera ataca el cuerpo y hace estragos, porque no tienes defensas, tu cuerpo no tiene cómo reaccionar y cómo defenderse. Entonces entré en varios cuadros clínicos que me afectaban. Empecé a tener diarreas, empecé a tener fiebres, tenía cuadros infecciosos, se me hizo una flebitis en un brazo, se me hinchó, se me empezó a brotar, a reaccionar a los químicos que me ponían. Y así fueron varias cosas que fueron sucediendo, hasta que los doctores decían: no, este muchacho ya se nos va, si no lo metemos a cuidados intensivos, donde podemos tener enfermeros dedicados a él exclusivamente, con cuidado de las 24 horas, no lo vamos a lograr, porque acá en piso no hay los suficientes recursos humanos para poder atenderlo como él debería de atenderse en un caso como estos. Sé que mi esposa y sé que mi papá llegaron llorando a la casa.
Mi papá me contaba que él llegó un día a la casa bastante triste, con las manos en los bolsillos, y que lo recibe mi mamá y le dice: papi, ¿cómo está Chito? ¿Cómo está el bebé? Porque ellos me ven todavía como su bebé. Y me dice mi mamá que le dice mi papá cabizbajo, le dice: no nos queda más que orar, porque dicen los doctores que se está yendo. Y ahí se abrazaron los dos y se pusieron a llorar. Y sé que en mi casa pasó igual, sé que mi esposa pasó momentos duros en los que ella decía: ya no, o sea, ya se nos está yendo. Y sé que ella pidió consejo, y sé que ella pidió oración a muchas personas. Y esa oración del justo es la que me tiene hoy a mí acá. Porque Dios escuchó esas oraciones. Dios escuchó esas confesiones de cosas que yo tenía en mi corazón que no había sacado antes. Y por ese ponerme a cuentas, Él me concede la sanidad. Después de estar como 5 o 6 días en cuidados intensivos, que esos 5 o 6 días en mi memoria no existen. Yo no recuerdo esos días. Yo estaba tan débil esos días que yo no recuerdo qué pasaba. Yo no podía ni mover un dedo, no podía ni pestañear. Por voluntad propia yo no lo hacía. Yo me sentía tan débil que yo llegué a un momento en y le dije a Dios: bueno, Dios, yo estoy muy débil, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué va a pasar. Le digo: yo sé que tú me prometiste la sanidad, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera, y yo creo en ti, o sea, yo sé que tú no eres un mentiroso, yo sé que tú me vas a sacar de esto, así que yo voy a renunciar a todo, a mover un dedo, y voy a enfocar mi fuerza en donde tiene que ir a luchar, donde tiene que ir a luchar contra una bacteria, donde tiene que ir a luchar contra una diarrea, donde tiene que ir a luchar contra una inflamación de las venas. Que mi fuerza se vaya ahí, pero yo no voy a usar mi fuerza ni siquiera para respirar ni para hablar. Le digo: tú vas a ser el que me vas a hacer respirar, el que me vas a hacer moverme y todo. Llegó a un punto en que yo prácticamente no me movía en la cama, me bañaban en la cama, tenía que usar pañal, ahí mismo me hacía en el pañal, me limpiaban mis familiares o los enfermeros, pero era atendido por otras personas, yo no comía. Ya estaba al punto de que me iban a poner sonda, pero yo nunca quise que me pusieran sonda. O sea, siempre, aunque la comida no me sabía nada, aunque no tenía hambre, no tenía apetito, siempre intentaba comer. Y muchas veces después de ese comer venía el vómito, por causa de los químicos que me habían puesto. Y en sí mi cuerpo estaba bastante débil. No, humanamente yo digo: esto no va para ningún lado, esto se queda aquí. Mi cuerpo estaba tendido sobre una cama y no había nada que hacer. O sea, humanamente no había nada que hacer. No había mañana para ese cuerpo. Tengo recuerdos de que mi espíritu salía de mi cuerpo y me veía ahí en la cama. Y yo veía sombras en el techo que venían a acecharme, pero también veía un vallado de luz que Dios puso sobre mi cama, alrededor de mi cama. Y ese vallado de luz no dejaba que esas sombras llegaran. Entonces eso me daba a mí más convicción y más fortaleza en mi espíritu de creer que Dios realmente me había dado la sanidad. Entonces yo me aferraba a eso. Inclusive mi esposa dice que en mi inconsciencia yo a veces la asombraba con respuestas que yo le daba. A ella le aconsejaron una vez, cuando yo estaba bastante mal, dice: hágalo que tome la Santa Cena. Hágalo que tome la Santa Cena. Le digo: eso le va a ayudar. Y llega mi esposa, no podía meterse alimentos al hospital porque no dejan meter alimentos. Y ella, como pudo, llevó una galleta soda, y lo que sí podía tener era agua para estar tomando, porque hay que hidratarse mucho cuando uno está en quimioterapia. Y ella decía: no, tengo la galleta, que la galleta es el pan, pero ¿y el vino? No tengo vino, tengo agua. Dice: pero no importa, vamos, echemos para adelante, decía mi esposa. Voy a hacer la Santa Cena con agua y con galleta soda. Y dice ella que en mi inconsciencia le dije yo: hey, ¿de qué se preocupa si Dios no convirtió el agua en vino?
En mi inconsciencia yo le di una respuesta así a mi esposa, pero esas respuestas no venían porque yo soy Gustavo, no, venía porque yo en ese momento estaba conectado con Dios, mi espíritu estaba con Dios, estábamos hablando, conversábamos todo el día. Yo siempre sentía al lado izquierdo mío de la cama una presencia que estaba ahí 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre estuvo ahí. Y yo le decía a mi esposa, ¿quién es ese que está ahí a la par mía? Y me dice, no, ahí no hay nadie. Digo, pues no, aquí sí hay alguien porque yo lo siento y yo lo veo y yo converso con él. Y así pasó la primera etapa de la quimioterapia. Fueron 10 días de estar conectado a la chupeta de químicos 24 horas al día. Y imagínense cómo se puede sentir el cuerpo de uno, estar 24 horas al día durante 10 días conectado a un químico que está pase y pase y pase ahí por las venas de uno. Y sí, me puse muy mal, sí, fui a cuidados intensivos, sí, hay como 5 o 6 días que en mi memoria no existen porque yo estaba inconsciente. Pero llegó el momento en que los doctores empiezan a ver mejoría, una mejoría que ellos no se explican, una mejoría que ellos dicen, no, usted tiene contactos allá arriba, usted tiene muchos puntos allá arriba, o sea, usted, hay alguien allá arriba que lo bendice, hay alguien arriba que lo quiere, porque realmente la recuperación que usted está teniendo, o sea, no la podemos explicar, no la podemos explicar, es algo que estamos asombrados. O sea, si bien es cierto que cuando usted llegó aquí no tenía síntomas de nada más que lo que decía el examen de sangre, pero al grado que lo vimos a usted tan mal, no podemos imaginarnos que usted esté ahorita como está, que usted hable, que usted coma. Si bien es cierto, yo tenía mi cuerpo aún débil, cuando me sacaron de cuidados intensivos y me llevaron otra vez a piso, pero ya a un cuarto aislado donde estaba yo solo, yo me sentía muy débil. A mí me bañaban en la cama porque yo no podía levantarme de la cama. Yo hacía mis necesidades en la cama porque yo no podía levantarme de la cama. Y llegó mi esposa al día siguiente en la mañana, porque ella pasaba muchas horas conmigo, siempre estuvo acompañándome todo lo que pudo. Y ese día llegó en la mañana y yo le dije, amor, yo me voy a ir al baño, yo me quiero bañar en el baño, yo quiero sentir el chorro que me caiga en la cabeza, que golpee mi cuerpo, yo quiero sentir el agua, yo quiero sentir vida, yo quiero sentir que mi cuerpo sienta. Le digo, yo aquí en esta cama no siento nada, yo quiero sentir el agua. Le digo, el agua es vida, yo quiero sentir eso. Y me dicen las enfermeras, no, usted no se puede levantar de la cama, usted está muy débil. Y digo, no, ¿cuál débil ni qué nada? Yo quiero bañarme, yo me voy a bañar. Y dice, no, usted no puede caminar. Yo voy a caminar, de aquí al baño yo puedo caminar. Y me entró esa fuerza y esa convicción, porque yo sabía de quién venía la sanidad, yo sabía con quién había estado hablando todos esos días que mi cuerpo estaba casi que inerte. Yo sabía con quién había estado hablando, yo sabía con quién había salido a pasear esos días, porque él me sacaba a pasear del hospital. Él me llevaba a lugares, me mostraba cosas. Y yo me levanté y fui al baño. Sí, es cierto, mi cuerpo estaba débil, tuve que bañarme sentado en una silla. Y por 2 días más me bañé sentado en una silla. Pero ya después podía caminar, ya después podía bañarme de pie. Y los doctores se asombraban y los doctores me decían, es que usted está muy bien, usted no parece que haya pasado por lo que pasó. Usted no parece que haya estado con temperaturas de 40 grados. Usted no parece que haya estado con diarrea, usted no parece que haya tenido Clostridium, que es una bacteria que su tasa de mortalidad es del 70% también. Y si usted no parece que haya tenido eso, y si usted no parece que haya tenido la diarrea que tuvo, usted no se ve deshidratado, usted no se ve nada, y usted no parece que haya tenido los brazos hinchados y llenos de llagas, no parece. Y tan rápido, en tan poco tiempo, ver esa recuperación. Y me hacían exámenes y salían limpios, me hacían aspirado de médula ósea y salía limpio, sin células cancerígenas. Mi sangre salía limpia, sin células cancerígenas, con el primer ciclo de la quimio. Pero eso ¿por qué es? Porque mi padre estaba haciendo el milagro, mi padre estaba haciendo la obra. Mi padre me pidió que me pusiera a cuentas con él, yo me puse a cuentas con él y él cumplió su parte.
Él cumplió su parte de darme la sanidad. Él escuchó las oraciones de cientos de personas, porque sé que fueron cientos de personas orando. Gente en países que yo tal vez nunca he visitado, gente que tal vez no conozco, estuvieron orando por mí y yo lo sé porque gente me contaba. Y gracias a esa oración de los justos, Dios la escuchó y Dios me dio la sanidad. Gracias a que yo confesé todos esos errores que yo tuve en mi vida, Dios cumplió su parte del trato y me dio la sanidad. El proceso siguió, porque así como Dios, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Él curaba a las personas y les decía: ahora ve delante del Sanedrín para que te den la carta de que ya sos sano, de que ya sos libre, porque esa era la práctica común en esa época. Cuando uno estaba enfermo en la época de Jesús, no eras un ciudadano normal del pueblo, te desechaba la sociedad te hacía a un lado, y era hasta que estabas sano, ibas delante de los sacerdotes y los sacerdotes evaluaban que realmente estuvieras sano, que te daban una carta donde decía: está sano, ya puede reintegrarse a la sociedad. Entonces, como les decía, tenían que ir delante del Sanedrín a pedir esa carta para poderse reinstituir dentro de la sociedad. Así también yo sé que este proceso que continúa, porque todavía sigo yendo al médico para citas de control. Después de mi primer quimioterapia vinieron 3 procesos más que ellos llaman consolidaciones. Si bien después de la primera quimioterapia mi sangre salía limpia, mi médula ósea salía limpia, todos los exámenes que me hacían salían sin rastro de ninguna célula cancerígena, el doctor me dijo: tienes que continuar, vamos a hacer 3 consolidaciones, que eso es para asegurarnos de que aquello que los exámenes no capturan, nosotros lo podamos atacar y lo podamos borrar a través del tratamiento. Y esas consolidaciones son quimioterapias igual. Lo que pasa es que ya no son tan intensas, ya no son 10 días, 24 horas al día, ahora eran 3 días, 2 horas al día nada más. Y así lo hice. Ya cumplí, este mes fue mi última consolidación. Ya la cumplí. Los exámenes siguen saliendo limpios, no hay rastros de nada. Sigo en citas de control y ahí van a seguir. El doctor dice: yo no lo voy a soltar hasta que yo lo vea como lo quiero ver. Lo voy a tener en citas cada semana, después vamos a ir a 15 días, a 1 mes, a 2 meses, a 6 meses, y ahí lo voy a ir soltando poco a poco hasta que nos veamos una vez al año nada más. Y así va a ser, porque ya Dios me dio la sanidad, yo confío en Él no es hombre para mentir, y Él lo dice así en su palabra. Inclusive en Oseas 6:1, Él nos dice que debemos devolvernos a Jehová, porque Jehová nos hiere y nos sana, que Jehová nos trae heridas, pero a la vez nos venda. Entonces ahí yo le decía a Dios: ¿por qué me traes eso? ¿Por qué me muestras ese pasaje si yo sé que aquí no cae hoja a tierra si no es por tu voluntad? Así lo dice tu palabra. Y él me decía: es porque muchos creen que la enfermedad viene del diablo, viene del enemigo, y aquí no sucede nada si yo no digo que suceda. Yo soy el que manda, dice. Yo soy el que construí el universo, yo construí la tierra, la luna, el sol, las estrellas. Yo estoy ahí desde antes del comienzo, estoy yo ahí. Yo soy el que crea los ríos, el que crea el ciclo del agua, el que hace que el sol salga en la mañana y se ponga al anochecer. Imagínate el poder que yo tengo, que puedo hacer todo eso. Yo soy el que hago que las montañas surjan, el que los volcanes hagan erupciones, el que las islas surjan del fondo marino. Yo puedo hacer todo eso. Y él me decía: esta enfermedad tiene un propósito, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer,
¿qué cosa estoy yo viviendo o qué cosa yo he vivido? ¿Para qué Dios me hizo vivirla? ¿Para qué Dios me hizo pasar por ese proceso? Porque hay un propósito en todo lo que tú vives, en todo lo que sucede en tu vida, o con los seres que amas, o con la familia que tienes, o con tus amigos. ¿Qué propósito hay en eso? Eso es lo que tenemos que preguntarle a Dios. ¿Qué propósito hay ahí? ¿Qué propósito hay en que a mí me diagnosticaran el 30 de noviembre del año pasado una leucemia y hoy yo pueda estar aquí dando testimonio de que estoy sano, de que estoy fuerte, de que mi cuerpo va día con día mejorando, de que es cierto, quedaron marcas, es cierto, se me cayó el cabello, es cierto, me quedaron cicatrices de biopsias que me tuvieron que hacer en los brazos porque estaban hinchados y los doctores no sabían qué era. Es cierto que me quedaron los brazos marcados de las vías que me ponían una tras otra, porque por protocolo en el hospital cada 3 días tienen que cambiar la vía para evitar que entren bacterias. Imagínense lo que es estar 22 días en un hospital y cada 3 días le cambian la vía a uno. ¿Cuántos huecos me quedan en los brazos? ¿Cuántas venas perforadas? ¿Cuántas marcas hay en mi cuerpo? Montones. Pero ese propósito que Dios tiene con lo que tú vives, ese es el que hay que descubrir. Y yo sé que de aquí para adelante solo vienen cosas de Dios, solo vienen cosas buenas, porque Dios dice en Oseas también, en Oseas 6:1, que Él viene y nos da un propósito, y ese propósito es el que nosotros tenemos que hacer cumplir. Él dice que Él nos hiere y nos sana, que Él provoca heridas y nos venda, pero que Él a la vez nos va a dar la sabiduría y nos va a hacer tener paz para poder ir hacia adelante. Y ese conocimiento que Él nos da a través de lo que vivimos es lo que tenemos que compartir con nosotros, porque yo no sé si una de las palabras que yo he dicho hoy acá va a tocar a una persona, y por esa persona, solo por esa persona, vale la pena que yo esté aquí delante hablando. Hoy lo hago por todos porque los amo, porque ustedes son mi familia. Muchos de ustedes, los que están acá sentados en casa del Padre hoy, y de los que no pudieron venir, me apoyaron en oración, me apoyaron con donaciones de sangre cuando se tocó la puerta, y muchos estuvieron ahí para darme un abrazo, para darme una voz de aliento, y todo eso es de darle las gracias a todos. Yo sé que Dios los mueve a hacer las cosas, pero también uno como persona tiene que ser humilde y agradecer a quien debe de agradecer y darle honra a quien debe darle honra. Y yo hoy les doy las gracias a todos los que me ayudaron, a todos los que me apoyaron en oración, y sepan que de acá para adelante el Gustavo que ustedes conocían ya no es el mismo, porque ya ahora hay un propósito nuevo, hay un propósito diferente. Dios ha traído revelación, Dios ha traído verdad, y Él lo dice en su palabra, lo dice en Santiago 5:15, que lo que vivimos Él nos lo da para crecer, para darnos conocimiento, para darnos revelación, y esa revelación tiene que salir y tiene que fluir, y ese es mi testimonio para todos, para la honra y la gloria de Dios, para que todos sepan que hay un Dios que aún sigue haciendo milagros, que hoy día sigue haciendo milagros, que hoy día es un Dios poderoso, y que tenemos que entender ese propósito. ¿Por qué pasé por lo que pasé? ¿Por qué viví lo que viví? ¿Por qué sufrí lo que sufrí? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿A dónde me quiere llevar? ¿A quién quiere que le hable? ¿A quién quiere que toque?